Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan Steven Pedraza Moncada. Me desempeño como técnico en electricidad diésel. El día de hoy voy a hablar sobre el plano, conexiones de un generador excitatriz de U18. Entonces, el generador excitatriz es un generador de corriente continua que controla la potencia de salida del generador principal, ofreciendo una regulación de potencia constante entre los puntos de aceleración. Las partes que componen este generador, que es este que vemos aquí en esta foto, entonces él consta de tres campos que están embobinados dentro de las mismas bobinas. Entonces en campo principal es el F1, F2, campo de baterías, el F3, F4, campo derivado, F5, F6, campo diferencial, A1, A2 sería armadura o está conectada en serie con el campo de conmutación. La simbología eléctrica que vamos a utilizar para la lectura de los planos, entonces es la siguiente. Para el campo de baterías, que su función es campo que inicial que toma la corriente de las baterías o el generador auxiliar. Su símbolo y su arrollamiento son estos. El campo derivado F4, F5, su función es que deriva una corriente que genera, valga la redundancia, el mismo generador para poder generar aún más, tener una mayor voltaje de salida y corriente. Su simbología es esta. Entonces el campo diferencial F5, F6, este campo tiene la función de disminuir o controlar la generación de corriente continua en el generador excitatriz cuando aumenta la generación de corriente del generador principal. Su, su simbología en este caso es esta misma de un campo. La armadura, la armadura A1, A2, que es la salida de corriente continua del generador principal. La armadura la identificamos acá. La E pues hace referencia a que es el generador excitatriz. El LSP es un regulador de carga del motor diésel. Es un potenciómetro, pero este potenciómetro está netamente controlado por las condiciones del motor diésel. ¿Qué significa esto? Pues que si hay una baja presión de agua, baja presión de aceite, vamos a tener alguna regulación de potencia, va a disminuir la potencia. El panel de resistencia CXR3, que varía sus valores de resistencia dependiendo del punto de aceleración del motor diésel, que es este panelcito que está acá. El panel de resistencia XR1, que es este panel de resistencias, pues reduce el paso de corriente para el campo F3, F4. El BKT, que es un switch que intercambia los circuitos de tracción a freno dinámico. El campo de excitación del generador principal GS y GWS. Este lo se excita con la corriente que produce el generador excitatriz para producir corriente continua para los motores de tracción. Y tenemos el generador principal. La función del generador principal pues es generar corriente continua para excitar los motores de tracción en los diferentes puntos de aceleración. Y el panel de resistencia de XR2 son unas resistencias de potencia que reducen la corriente que va a pasar por el campo F5, F6. El manual del fabricante, pues los valores ohmicos que nos solicita el fabricante para la fabricación de las bobinas es de 22 a 23 ohmios. El campo F1, F2, el campo F3, F4. Estos normalmente se hacen miliohmios. El F5, F6, la armadura, la longitud mínima permisible de las escobillas que nos da el fabricante es de 1 pulgada, ahí ya hay que cambiarlas. La excentricidad mínima que puede llegar a tener caliente el generador va a ser de 1 milésima.
Las pruebas de aislamiento según el fabricante, pues los campos que trabajan en bajo voltaje, que serían el F1, F2, F3, F4, sería por 1750 voltios. Estas pruebas se realizan pues con un Megger, un aparato diseñado para medir aislamiento. El campo F5, F6, que es un campo que trabaja en el circuito de alta, se puede medir hasta por un voltaje de 3500 voltios. También hay que tomar un valor de continuidad, por decirlo así, de que los campos no pueden estar en corto, entonces hay que hacerle también unas pruebas de aislamiento. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Todo parte de aquí. Dependiendo el punto de aceleración que tengamos, bien sea esta línea B se energiza con las posiciones pares 2, 4, 6 y 8, que es la máxima que tiene la locomotora, y viene y cierra su circuito por acá. Se energiza la línea B, se energiza este temporalizador de 3 segundos, entra por el punto de conexión F del panel XR3 y sale por el punto de conexión E, bajando aquí por esta línea WLA, la cual sigue y se conecta con la línea 2 WLA, 1 WLA. Este es un relevador de freno dinámico. Esto significa que es normalmente cerrado. Cerrando por acá, pasando por el LSP, que es el regulador de carga de potencia del motor diésel. Si las condiciones del motor están en óptimas condiciones, entonces sigue la corriente por este lado, por este circuito, pasando por el tablero del TB2C poste H, bajamos por los relevadores WSR2 y EGR, el relevador de patinamiento de ruedas y un relevador de baja presión de temperatura del motor diésel y temperatura de agua. Y con eso excitamos el campo de baterías F1, F2. Este es el primer campo que nos excitamos al momento de meterle un punto de tracción a la máquina. Este tiene un arrollamiento de 22 ohmios más o menos. Después de que el campo de baterías es energizado, vamos a producir ya el generador me va a producir ya una corriente aquí, donde vemos que A2 es positivo, la corriente va a fluir hacia acá, el GF cierra porque ya tenemos un punto de tracción y continúa la corriente por este lado, por acá. Aquí saqué una derivación del XR1, sale una derivación por la resistencia de XR1, perdón, que es una resistencia de 16.5 ohmios. Bajamos aquí por este relevador de KCR, que es de freno dinámico, y también toma corriente el campo F3, F4, aumentando aún más la excitación que podemos, la generación de corriente que podemos tener aquí en estas salidas de este generador. Entonces bajamos aquí y ya cierra nuevamente con el A1, que es la negativa del generador. Nuevamente pues el generador ya puede generar más corriente, entonces la corriente que está generando además va a tomar por acá, va a tomar por el TB1 poste G y va a excitar o va a energizar el campo del generador principal. Este campo es el GS y GWF. La corriente baja por aquí por TB1N, baja aquí al switch que me comunica los circuitos hacia motorizar o hacia freno dinámico. En este caso estamos hacia motorizar. Baja la corriente aquí por el contacto BKT14B, cierra con el BKT14A y cierra aquí su circuito de excitación. Este sería el circuito de alta, este es el generador principal. El generador principal, después de que se excita su campo, entonces me va a generar una corriente que va a pasar aquí. Este es el motor 1, un breve fragmento de cómo está conectado. Entonces la corriente viene y pasa aquí por el motor 1. Este es un shunt para pues, derivar una corriente para el amperímetro de alta. Pasa acá por este BKT5, baja acá, entra un switch también que es un reversor, que es el intercambia el sentido de la corriente en los campos para darle el sentido de marcha hacia adelante y hacia atrás a la locomotora. Bajamos aquí por el reversor 6. Este contactor P2 me cierra cuando los motores están trabajando en paralelo. Y cierra
su circuito acá por el campo de conmutación y cerrando por el campo GCC y hasta llegar a la GAA, que es la negativa del generador. Aquí tenemos una pequeña derivación de corriente que va a ser para el campo diferencial del generador excitatriz, campo F5, F6. Esta corriente que se desvía aquí es para ayudar a controlar que no vaya a haber una sobreexcitación en la locomotora. Vale, muchísimas gracias, eso era todo.